Bueno, pues a la espera de ver qué sucede con Donald Trump, qué sucede con Ucrania, me gustaría sacar un último tema a colación. Me gustaría preguntaros también por la situación en Venezuela con Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que ayer desafiaba, plantaba cara a Estados Unidos y decía que van a defender cada centímetro de su territorio. Amando, te quiero preguntar también por esto. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y cuánto tiene que ver también con estas negociaciones en Ucrania? Yo no estoy seguro de que tenga que ver con las negociaciones en Ucrania, más que en el sentido en el que lo decía el doctor López Almejo, que con respecto a tratar de cerrar un frente para entrar en otro de lleno, pero el caso venezolano es un caso que yo insisto que es muy complicado en términos de la acción militar por parte de cualquier potencia, pero Estados Unidos en especial, porque el gobierno de Maduro utiliza este mismo discurso, viejo discurso en contra del imperialismo. Eso genera gran popularidad. Se había reducido su popularidad en algún momento, ahora la vuelve a incrementar. La tendencia a ser un héroe nacional, a ponerse de tú a tú con el monstruo imperial, armar a la población civil de manera importante para poder resistir algún tipo de desembarco, de ataque por parte de fuerzas estadounidenses, que pareciera que conforme pasan las semanas se vuelve más inminente, pero también no puedes volver inminente aquello que no puedes nada más provocar. Si Estados Unidos tuviera en verdad el plan de invadir Venezuela, ya lo hubiera hecho. Sigue habiendo muchas dudas de cómo hacerlo sin pagar altos costos, porque si las tropas estadounidenses pagan altos costos en este intento, la popularidad del señor Trump se vería aún más afectada. De por sí hoy está alrededor de 37-38%, se vería aún más afectada. Entonces entienden más o menos bien que no pueden, no es un asunto de nuevo de justicia en contra, a favor, perdón, de la oposición venezolana. Es un asunto de estrategia, es un asunto, aquí también lo habíamos comentado hace unas semanas, de golpes de pecho, ¿no? De bravuconería de parte del gobierno estadounidense frente a la influencia que ha obtenido en la región China y Rusia, China de manera financiera y Rusia especialmente de manera militar en Venezuela. Y entonces me parece que seguimos en este punto en donde incluso Maduro ya salió a la calle, no solamente a hacer discursos, sino a la calle, ya movilizó gente en la calle. Y de nuevo puede volver a pasar lo que pasó en Bahía de Cochinos, un error en la aplicación de la fuerza militar por parte de Estados Unidos, vuelve a un dictador, a un tipo de superhéroe, porque se le puede poner de tú a tú, incluso militarmente, a los Estados Unidos. Entonces tiene que quedar muy claro que Estados Unidos, si entra en Venezuela, es con todo la carne en el asador, como decimos en México, tiene que apostar todo militarmente a ganar lo más rápido posible para pagar políticamente lo menos posible en todo caso, porque se vienen, como dices, las elecciones el próximo año y puede ser complicado para el Partido Republicano. Bueno, pues un momento crítico también para Donald Trump, un momento en el que el foco está puesto en Venezuela. Te quiero preguntar por esto, Jesús, ¿cómo es la situación en torno a Venezuela y un Maduro que parece que tiene muy claro que no va a dimitir, que no va a huir a ningún sitio? Sí, bueno, a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino y a Diosdado Cabello les queda claro que esto es existencial desde el punto de vista que se quiera ver. Si no invadiera Estados Unidos, pero Venezuela, digamos, María Corina Machado les arrebatara el poder político, su destino sería la cárcel o la muerte. Si sí invade Estados Unidos y logran imponer un gobierno títere, yo sí creo que tiene que ver con un cambio de régimen, porque ¿para qué hacer por la fuerza algo que un régimen títere, como el de María Corina Machado, que va al programa de Trump Jr. y le dice, ¿para qué se van a Arabia Saudita? Ustedes pueden venir a Venezuela. Miren, acá somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, 24%, unos 303,000 millones de barriles de petróleo, que por cierto, hay que decirlo, mucha gente dice, es que el régimen socialista, el régimen chavista es muy inútil, no puede producir riqueza a pesar de que está sentado sobre una mina petrolera. Sí,
pero las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela han sido brutales, de tal suerte que incluso en 2015 Venezuela producía alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo al día. Después de las sanciones, antes de la pandemia, solo producían unos 330,000 barriles de petróleo, justamente porque Estados Unidos, cuando sanciona, no solamente sanciona para mermar desde su país al país sancionado, sino que también amenaza a los demás como matón de barrio para que aíslen a ese sancionado por Estados Unidos. Así que hay un punto muy importante: debilitar al gobierno de Venezuela, que le es bastante incómodo desde Chávez hasta ahora con Nicolás Maduro, deshumanizar a los personajes que forman parte del gobierno, desacreditarlos, decir que son narcotraficantes, decir que son terroristas, además decir que son extremadamente corruptos, autoritarios. Todo lo que sirva para Estados Unidos poder desacreditar, poder crear deslegitimaciones. Esto no es nada nuevo, lo hemos visto en las diferentes revoluciones de colores, pero históricamente lo vemos desde Saddam Hussein, desde Osama Bin Laden, se les utiliza, y cuando son incómodos, bueno, el mismo Noriega en Panamá, luego van y por la fuerza los eliminan físicamente, cuando se convierten en obstáculos para el progreso económico de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué hacer a través de una invasión algo que podrían hacer colocando a María Corina Machado o a Edmundo González o Juan Guaidó o al que siga, ¿no? Leopoldo, el que sea? Aquí lo importante es que para Venezuela, para el gobierno actual de Venezuela, esto es existencial, por donde se le vea. Entonces, tienen que apelar a discursos identitarios, tienen que apelar a movilización de las bases, tienen que apelar a trabajar la legitimidad, es decir, que no socaven la legitimidad, porque en el ejemplo cubano, Sergio, algo que permitió a los Castros mantenerse en el poder era la comunión que había con el pueblo, que por más sufrimientos económicos a los que fue Cuba sometida por parte de Estados Unidos y que ha sido y sigue siendo sometida durante todos estos años, el hecho de que la gente no deje de ver como legítimo a su gobierno, ahora ya no están los Castro, pero está Díaz-Canel, que es, digamos, el legado de los Castro, ha generado que los intentos estadounidenses por envenenar a Castro, por entrar físicamente a Cuba, militarmente a Cuba, pues se encuentra una resistencia del pueblo cubano bastante importante. Y entonces, para Estados Unidos, que dice que quiere combatir el tema de las drogas, pero que cuando ves numéricamente no se da, porque el tema de las drogas que pasa por el Caribe terminan con países altamente consumidores como España, en donde el 13% de la población reconoce en 2024 que ha consumido alguna vez en su vida cocaína, o Francia o Alemania, en donde está aumentando el consumo de drogas. Esta droga viene principalmente de Colombia y viene por el Caribe. La droga, digamos, que pasa por el Caribe a Estados Unidos es el 8%, pero resulta que el 87% que sale del puerto de Buena Esperanza y llega a Estados Unidos entra por el Pacífico, pero Estados Unidos haya hecho 2 o 3 bombardeos de lanchas, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, como no se sostiene el tema de que está combatiendo a las drogas, lo que entonces dicen es que es narcoterrorista y le ha hecho mucho daño a Estados Unidos. Y una mentira así del tamaño del mundo, que es un insulto a la inteligencia, decir que Venezuela vació todas sus prisiones y que vació todos sus institutos de salud mental para a todos mandarlos a Estados Unidos, como si fuera muy sencillo ponerlos en aviones y que aterrizan en Estados Unidos sin que Estados Unidos se dé cuenta. Entonces es muy ofensivo que además digan que Nicolás Maduro es terrorista cuando acaban de darle la mano a Golani. Lo ha recibido 2 veces, uno en la Asamblea General de Naciones Unidas, ya lo blanquearon, y otra en Washington, y lo presentan como el superhéroe de Siria, cuando apenas en 2016 se pedía la cabeza de Golani, porque el tipo aparecía pateando cabezas y burlándose con otros de sus colaboradores. Por eso le decimos el rebanacuellos moderado, rebanando cuellos de cristianos, por cierto. Entonces, no deja de ser, pues, ofensivo e insultante la facilidad con la que Estados Unidos puede volver de un asesino a un héroe, y que la gente consuma eso, a poder deshumanizar a los mandatarios de otros países, de gobiernos que les son incómodos. No se nos olvide que no solamente es Trump. Joe Biden se refirió desde el mes número 6 de su presidencia a Putin como un asesino y como un carnicero, y de ahí empezó en ascendencia las ofensas y las agresiones de la Casa Blanca, hasta que después en Europa, en febrero del 2022, todo el mundo decía: Putin es un carnicero, Putin es un asesino. Entonces, con esa facilidad que tienen para ir deslegitimando a gobiernos que les son incómodos, pues es importante que atendamos los orígenes. Y si le seguimos la pista al dinero,
y que efectivamente vemos que en Venezuela no solamente hay oro, sino también es la octava potencia con mayor cantidad de gas, y que por ahí se afinan y logran trabajar una molécula de gas, se pueden convertir en el cuarto en 2027, y luego tiene tierras raras, tiene minerales, es una potencia también productora de oro, y también tiene muchísimas reservas de agua dulce. Es toda una joya, pues, Venezuela en términos de recursos, y por lo que Estados Unidos está desesperado es precisamente por los recursos. Y ya nada más para cerrar el tema de Estados Unidos, acaba de romper récord en dos sentidos. Nunca había estado tan endeudado jamás en la historia, y como ninguna nación, 38.3 trillones de dólares, y ha pagado en este momento más dinero por el manejo de los intereses de la deuda. Es decir, ya se acerca es que en inglés es 1 trillion, en español a 1 billón, es decir, a más de 999 mil millones de dólares, lo cual es insostenible. Entonces es una deuda gigantesca que crece con efecto boomerang, que en algún momento les va a estallar, pues nos va a arrastrar a toda la economía occidental principalmente, pero en algún momento va a estallar, y entrarle a una guerra, como decía Mando, en estos momentos es insostenible. Así que están barajando todas las opciones, porque no es tan sencillo como lo pintan, Sergio. Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela y en si vamos a ver o no en los próximos días una intervención de Estados Unidos, nosotros nos quedamos sin tiempo de más. A Dirán, Jesús, Amando, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias.